placer estar con ustedes nuevamente en este último webinar que tenemos. Contamos con la presencia, maestros, de la Directora General de Educación Básica, la maestra Bárbara Arteaga, la Directora de Gestión y Supervisión Escolar, la maestra Ana Isabel Gutiérrez Garnica, la Directora de Gestión y Supervisión Escolar, la maestra Ana Isabel Gutiérrez Garnica, Valeria Estefanía Espinosa Contreras, que es la jefa de Impulso al Logro Educativo, la maestra Abelina Aguilar González, directora de Profesionalización y Desarrollo Docente, y el maestro Alejandro Rutilo Ábalos Rincón. A nombre de todos los que mencioné anteriormente, les damos la más cordial bienvenida a este último webinar de la capacitación del modelo Concuprice. Pasamos a los propósitos del webinar, maestros. La intención de este webinar es encuadrar las principales características de los manuales del docente para el modelo Concuprice y utilizarlo para su pertinente implementación y cierre de la capacitación, que es el día de hoy. Como en el desarrollo de los demás webinares, maestros, ustedes van a tener oportunidad de plantear todas las dudas que tengan en el apartado del chat, como en ocasiones anteriores lo hemos hecho. Al finalizar, como ya lo saben, se va a dar un pequeño espacio para poder contestar a todas las preguntas que les surgieron en este webinar. Comenzamos con la presentación de los participantes. Vamos a dar inicio. Comenzaré por de cada uno de ellos. Iniciaré con el doctor Jorge Antonio Alfaro Rivera. Él es profesor normalista de educación primaria, licenciado en educación especial, maestro en pedagogía, tiene especialidad en el diseño de experiencias de aprendizaje, formación de formadores, formación de tutores en línea y evaluación educativa. Es doctor en pedagogía y actualmente es candidato a doctor en educación. Desde el 2009 es socio del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y general. La segunda invitada que tenemos en este webinar del día de hoy es la doctora Liliana García Pacheco. Ella tiene maestría en investigación educativa, es doctora en ciencias en la educación, especialidad en pedagogía y tiene una especialidad en diseño de experiencias en aprendizaje. Actualmente, la maestra Liliana García Pacheco es supervisora en educación básica. Y por último, tenemos una compañera de este curso de Concuprice, de esta capacitación, de todos ustedes, que es la maestra María Antonieta Guadalupe Beltrán González. Ella es la responsable de los EVA en León, Guanajuato, Delegación 3. Los maestros son invitados a participar en este webinar. Muchísimas gracias por estar presentes. Ahora voy a ceder la palabra a la maestra María Antonieta Guadalupe Beltrán González para dar inicio. Maestra María Antonieta, por favor, si gusta comenzar, y le voy a proyectar la presentación para que pueda exponerla. Gracias, maestra Mónica. Pues buenas noches, compañeras, compañeros. Pues para mí es pues un gusto y un honor de que la maestra Irene me haya invitado pues a compartir pues los referentes significativos para mí de este curso. Yo espero que pues sea lo suficiente clara y ágil, porque pues también hay un tiempo límite que me han dado. Y bueno, pues voy a empezar con el título de mi presentación. Le llamé aproximación pues al aterrizaje todavía no veo la presentación, aproximación al aterrizaje del modelo educativo Concuprice. No sé si alguien me va a ayudar para seguirme con la presentación. Y pues, ¿por qué aproximación? Porque, como ya lo dijo la compañera que me presentó, yo no estoy frente a grupo,
yo soy responsable de coordinar a los EBAs en la región 3, León. Y bueno, pues yo he aprendido mucho de los compañeros y bueno, en ese sentido, esto que compartiré, pues es una aproximación a lo que pudiéramos hacer para arrancar pues esta aplicación ya concreta del Concupris. Todavía no veo la presentación. Sí, deme un segundo, maestra. Ya. Sí, entonces, bueno, pues la primera pregunta que yo me hice, pues, ¿qué me llevo en mi equipaje, ¿no? De este curso que fue muy intenso, fue muy denso, porque cada módulo tenía varios productos, pero fue muy nutricio. Antes quedémonos en la presentación, estoy en la presentación. Del título de sí, aproximación a su aterrizaje, como les decía, pues ya se pasó el tiempo, un mes, más de un mes, y sí fue bastante nutricio para mí y seguramente para todos. He visto los comentarios en el grupo que tenemos de WhatsApp, pues en los productos que compartimos, que se comparten en el foro. Y bueno, pues seguramente algunos van a coincidir en lo que yo retomo. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, bueno, ¿qué me llevo? ¿Qué nos llevamos en nuestro equipaje sobre este curso del modelo educativo Concupris? Bueno, lo primero que rescataría es que en el curso se nos dio un marco normativo que, si bien pues lo hemos tenido presente y de alguna manera en lo general lo conozco, pues sí se nos precisó de dónde parte el modelo y bueno, parte pues del artículo 3º constitucional, de la Ley General de Educación, del plan de gobierno a nivel estatal, ¿no? También de algunos decretos emitidos en el diario oficial relativos a la educación. Entonces, todo esto soporta el modelo educativo de Concupris. Otro referente importante que se nos compartió, trabajamos, fue el marco curricular del sistema educativo nacional, es el que soporta el modelo educativo Concupris, o sea que de aquí se deriva y de aquí se hizo todo este gran trabajo de concretar los aprendizajes pues básicos, ¿no? Entonces, este marco curricular del sistema educativo, pues derivado de la nueva escuela mexicana, pues va a estar soportando pues el modelo educativo de Concupris. Otro referente pues es el marco teórico, que pues responde al enfoque del plan y programas de estudio. Este marco, bueno, donde pues vimos de manera concreta y también global, pues varias referencias teóricas, metodológicas, Piaget, Vygotsky, Bloom, César Cole y varios más. Incluso pues hay fuentes ricas en cada uno de los materiales que después voy a mencionar. Por tanto, este marco pues plantea una concepción, ¿no? Está en el modelo educativo Concupris una concepción del alumno, una concepción del alumno-alumna, del maestro, de la maestra, del aprendizaje y sociedad, donde se plantea que el alumno, la alumna, son sujetos que construyen su conocimiento, ¿no? Pero también son sujetos que lo construyen socialmente, con otros. El maestro se ha insistido mucho que es un mediador, ¿no? Es un mediador entre el sujeto que construye y el contenido de aprendizaje, donde va a facilitar situaciones diversas para el aprendizaje. Y bueno, pues el aprendizaje, pues concebido como este producto de un proceso de construcción
de habilidades conceptual, de conocimientos, de habilidades, de actitudes, ¿no? Y todo esto, bueno, también tiene implícito una concepción de sociedad donde pues aspiramos a que haya ciudadanos con equidad, incluyentes, tolerantes, y bueno, que podamos construir un mundo más saludable, un mundo pues justo para todos, ¿no? Y bueno, por último señalaría que el modelo educativo con CUPRIS nos plantea pues 3 grandes ejes, estos grandes ejes de la manera como están organizados pues todos los aprendizajes que vamos a focalizar para desarrollar el trabajo en el aula con los SEBAs y misiones culturales, pues plantea esta articulación lineal entre lo que sería el perfil de egreso señalado por el Sistema Educativo Nacional, nuestro plan y programas de estudio para primaria y secundaria, y articulado entonces este perfil a los organizadores, ahí se destacan de primer orden, que serían pues todos estos ámbitos o ejes o temas que están englobando a los aprendizajes esperados, y la organización, los organizadores del segundo orden, ¿no? Que serían esta agrupación de aprendizajes que van a agrupar, organizar a todos los aprendizajes imprescindibles, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Con qué más contamos a partir de este curso desarrollado? Bueno, para apoyar la planificación didáctica, pues vamos a contar con valiosísimos materiales. Son 18 materiales, compañeros. Yo esperaría que pues, pudieran ser, a lo mejor para los docentes, impresos. Son valiosos en digital, pero ojalá que se pudiera tener impresos para los docentes de ambas modalidades. Y bueno, destacaría en primer lugar que contamos con los programas ya del modelo con CUPRIS, con los programas de primaria y secundaria, tanto en nivel inicial y avanzado. Aquí son dos programas para primaria y 2 de secundaria de estos 2 niveles. Contamos también para la planificación con una guía didáctica para primaria y otra para secundaria. Pues yo rescataría varias cosas, entre ellas de que nos ubican con un temario, con una tabla, los aprendizajes básicos a atender y cómo se articulan estos a las fichas didácticas de las áreas y las fichas transversales, ¿no? Los ficheros transversales, perdón. Y bueno, aquí son 2, luego también se nos brindan los ficheros didácticos, que aquí serían de las áreas, de las 4 áreas con las que está organizado todo el currículum de CONCUPRIS, que serían lenguaje y comunicación, razonamiento matemático, ciencias de la naturaleza y vida en sociedad. Aquí son 4 igual, porque son 2 para primaria a nivel inicial y avanzado y 2 para secundaria a nivel inicial y avanzado. También contamos con ficheros pensando en esta área que es transversal a las otras áreas ya mencionadas, porque bueno, el desarrollo personal y social pasa y debe de pasar, se desarrolla en cada una de las áreas, y bueno, se desarrollan estos 4 ficheros también en el nivel inicial y avanzado, pensando en la educación socioemocional, artes y educación física.
Y bien, otro material que son tres manuales, ¿no? Manuales, el manual de técnicas pedagógicas. Fíjense que en el curso la maestra Irene y sus colaboradores, pues, aplicaron varias técnicas, ¿no? A distancia, pero bueno, nos hicieron trabajar con varias técnicas, desde ponernos a dialogar, ¿no? A distancia en un foro, elaborar una carta, un mapa mental, bueno, varias técnicas, que nos permitieron, pues, interactuar con el objeto de estudio, pero también interactuar entre nosotros, ¿no? Entonces, el manual nos va a permitir conocer esta diversidad de técnicas de enseñanza y de aprendizaje, y pues hay otro manual que es el de evaluación de aprendizajes, atendiendo al enfoque de la evaluación formativa. Nos plantea pues varios instrumentos de seguimiento de este proceso. Y por último, el de orientaciones didácticas, donde pues nos va a brindar orientaciones más concretas de cómo abordar el trabajo, ¿no? Cómo abordar el objeto de conocimiento de las diferentes áreas, y diferentes situaciones y dimensiones que habría que considerar. Yo les confieso que no los he revisado, no los he terminado de leer todos, pero bueno, le di una revisada y bueno, pues ahí rescato esto. Por último, el de la guía de la lectoescritura, que sí nos da pues elementos para ubicar el nivel conceptual en que se encuentran las y los estudiantes en cuanto a la lectoescritura. Y bueno, nos da un panorama de los enfoques para abordarla, ¿no? Por las fichas, didácticas y por el fichero, pues se está implícito el enfoque de comunicativo y de aplicación de desarrollo de las prácticas del lenguaje, ¿no? Entonces también está implícito en los ficheros y en las guías didácticas relacionadas con español. Y bien, esto sería con lo que contamos, que es muy valioso, y bueno, pues me gustaría ahora compartirles para después señalar cómo yo considero que aterrizaríamos, que podríamos empezar a aterrizar la propuesta. En la siguiente diapositiva les presento algunas de las situaciones que viven los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes de los CEBAS. Yo creo que los estudiantes de misiones culturales tal vez tienen algunas situaciones de coincidencia, pero bueno, yo me remito a esto porque he estado de alguna manera cerca de los compañeros. Las situaciones de los estudiantes de los CEBAS en León, y me supongo que en las otras regiones también, a las que pues enfrentan los maestros, y tienen que pues atender de acuerdo a estas situaciones diferentes estrategias, ¿no? Entonces, hay un desfase de los estudiantes que ingresan al CEBAS, pensando en que estos, bueno, estando en un mismo grado, perdón, antes de eso, estando en un grado, por decir, no terminaron la primaria, se quedaron en sexto, y bueno, hay un desfase en cuanto a aprendizajes que se esperaría que tuvieran, por lo tanto hay un rezago. También hay una pues diversidad de niveles de logro, ubicando a alumnos de un mismo grado. Hay diferentes niveles de logro que los maestros pues reconocen, y en esa medida pues hay alumnos con necesidades educativas especiales. Hemos detectado alumnos con no sé si es Asperger o autismo, pero hay una alumna que presenta esta necesidad educativa, esta
necesidad educativa, bueno, le podríamos decir, pues, esta dificultad, ¿no? Esta discapacidad, se puede decir, y hay también alumnos con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, también hay esta diversidad por esta situación que presentan algunos estudiantes. Hay estudiantes que desertaron y tristemente algunos pues han sido rechazados por pues nuestro sistema educativo regular. Habría que ver las causas, pero bueno, esta es la situación de varios estudiantes que nos llegan a los CEBAS. También, pues la dinámica laboral de varios estudiantes, pues es particular y es también limitante para que puedan asistir de manera regular a las clases. Esto es porque, bueno, en algunas fábricas, sobre todo los que son obreros, cuando les piden que pues hay que sacar la producción, pues, pues se tienen que quedar más horas, ¿no? Entonces, esta es una situación de algunos de los estudiantes que son obreros. Otra, bueno, y es actualmente lo que estamos viviendo con la contingencia, bueno, del ciclo pasado, cerca del 50% de los estudiantes que venían trabajando, pues no se logró contactarlos. Esto fue el ciclo pasado. En ha habido recontactados. Afortunadamente hay un grupo considerable de estudiantes, pero no se compara con los estudiantes que teníamos en ciclos anteriores, ¿no? Y bueno, pues hay muchas causas y una de ellas es la limitante que tienen, pues están en la sobrevivencia muchos de ellos. Hay estudiantes incluso que participan con grandes limitaciones económicas severas, ¿no? Hay pobreza en muchos estudiantes que se atienden y otros pues que han tenido que desertar ante esta situación de desempleo. Y bueno, pues debido a eso no todos cuentan con internet o acceso a, pues, al WhatsApp, ¿no? Y eso también es algo que están enfrentando los maestros. Algunos estudiantes son enganchados por INAEVA y eso también pues ha perjudicado la deserción de varios estudiantes que estaban en CEBAS, pues se van porque el INAEVA, se van con la competencia porque INAEVA no, pues les ofrece pues una certificación inmediata, ¿no? Con un examen y pues se certifican. Y bueno, pues algunos estudiantes viven en contextos de violencia, no solamente familiar, sino en sus comunidades, ¿no? Y bueno, ante esta situación que los maestros se enfrentan para poder motivar a los estudiantes, para poder fortalecer y que construyan sus aprendizajes, pues una de las cuestiones que yo planteo en la siguiente lámina para aterrizar, que de hecho en algunos maestros pues ya lo vienen haciendo, pero sí tendríamos que fortalecer. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo aterrizar esta propuesta, ¿no? Entonces yo me enfoco en tres aspectos. Uno que sería el diagnóstico inicial, no sé si me pueden apoyar para pasar la siguiente. Otro que sería la planificación didáctica y otro la evaluación formativa, ¿no? En el diagnóstico inicial y se ha insistido y bueno, repito, hay algunos maestros de los CEBAS que sí lo hacen de manera muy particular por cada alumno, ¿no? Pero sí necesitaríamos que en este aterrizaje pudiéramos identificar por alumno estos saberes con precisión y detectar, por tanto, estas necesidades de aprendizaje, ¿no? Para que entonces ya con la ayuda del modelo podamos identificar estos aprendizajes imprescindibles, ¿no? De acuerdo al nivel inicial o avanzado que se va a atender, donde los vamos a ubicar. En cuanto a la planificación didáctica, pues ante la diferencia de niveles de logro que ya mencionado, la asistencia regular, las condiciones materiales, hay alumnos que no tienen el equipo
ni el recurso tecnológico, pues sí es importante que sí visualicemos en la planificación diferentes escenarios didácticos, ¿no? O sea, que no, y de hecho lo hacen los maestros, hay maestros que imprimen, con los que no se pueden contactar, en plataforma o en WhatsApp, les imprimen el material y se ponen de acuerdo para compartirle los ejercicios y ahí hacen adecuaciones. Entonces, sí es importante esta consideración de las situaciones individuales y colectivas de los grupos que se atienden para poder pues brindarles la atención adecuada y pertinente. Y por último, señalaría la evaluación. Se ha insistido mucho también en la concepción de evaluación formativa, y en ese sentido sí es importante que, sí es necesario que el estudiante pues tenga claro qué aprendizaje va a desarrollar, ¿no? Para que entonces él, cuando desarrolle los productos, pues también sepa cuál es la intención y que esto le sea significativo, a fin de que se pueda favorecer una reflexión realmente de su proceso. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir, no? Y bueno, pues también se ha insistido mucho que la evaluación debe de también pues ser una autoevaluación, ¿no? Debe de abarcar la evaluación de nuestra práctica docente, a la par de lo que se va desarrollando con el grupo, con cada estudiante, ¿no? Y bien, esta acreditación del nivel inicial o avanzado o del nivel educativo, pues sí realmente tiene que estar ligada a la evaluación del proceso y pues al perfil de egreso, ¿no? Entonces, pues esto es algo incipiente, compañeras, compañeros, pero es algo de lo que propongo. Y bueno, ya para finalizar, aprovechando que están la directora de Educación Básica y la directora de Gestión, pues que sea pues un primer espacio. Celebramos mucho los maestros de Sebas en León y seguramente de Misiones y de otras partes de la región, los Sebas, pues que se haya abierto este curso especial para los maestros, que ya era necesario, pero igual esto es un punto de arranque. Entonces sí esperaríamos otro espacio para el seguimiento pues de cómo les va a ir, cómo nos va a ir en esta aplicación, ¿no? Y seguirnos enriqueciendo. Gracias por esta oportunidad y pues sería todo de mi parte. Gracias, maestra María Antonieta Guadalupe. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Liliana García Pacheco para dar continuidad con lo que estamos viendo. Adelante, maestra Lili. Gracias, Andy. Hola, buenas noches. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo un trabajo que se fue elaborando en algunos meses atrás. Y llegar a esta parte de realizar algunos manuales que permitiera al docente tener más herramientas para poder fortalecer su planificación didáctica, como ya se mencionaba la maestra Tony, mencionaba sobre la importancia de esta planificación. Pues bueno, aunado a esta planificación, pues un manual que para el grupo con Cuprice era necesario el de evaluación. Ustedes saben que dentro de la planificación no podemos dejar de lado la evaluación. Y entonces, bueno, pues yo les daré una plática muy rápida sobre este manual de modelo educativo con Cuprice en referencia a la evaluación. Si me apoyas con la que sigue, Andy, gracias.
Y también, bueno, antes, como ya lo mencionaba la maestra Tony, se hicieron 3 manuales: el manual de evaluación de aprendizajes, el manual de técnicas pedagógicas y el manual de orientaciones didácticas. Yo me centraré en el manual de evaluaciones de los aprendizajes. Y comentarles que fíjense que aunque estaba este manual de evaluación de aprendizajes del modelo educativo con CUPRICE curricular, pues aunque estuviera dirigido a los maestros que atienden la población del estado de Guanajuato en situación vulnerable y en algunas desventajas de los alumnos en rezago, quiero comentarles que este manual no solamente se está utilizando o está dirigido solamente para los alumnos en rezago. Hay en educación básica en primaria, y esto por conocimiento que tengo, que lo están empleando porque viene una selección de aprendizajes esenciales que pueden estar empleando. Entonces, comentarles que no solo es para las de áreas vulnerables. Continuamos, Andy, gracias. Este modelo de evaluación de los aprendizajes, bueno, ustedes saben, está sustentado en un enfoque teórico de la evaluación formativa. Ustedes saben que la evaluación, bueno, debe ser sistemática, continua, y a esto, bueno, va a través de un proceso que tenemos que ir registrando. Pero para llegar a este proceso de registro, es muy importante, como se mencionaba anteriormente, tener muy claro qué es una evaluación formativa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se ofrece a través de este enfoque formativo? Y se ofrece un acompañamiento al docente, ¿sí? Donde tenemos que dejar muy claro el acompañamiento pedagógico y el acompañamiento educativo. El educativo, entendámoslo, está centrado en el alumno, ¿sí? Entonces, para ello, pues teniendo claro esta diferencia entre un acompañamiento pedagógico y un acompañamiento educativo, pues me permite hacer una planificación acorde a las necesidades del alumno, ¿sí? Entonces va orientada a esas necesidades. Además, bueno, es un apoyo que orienta al docente en encontrar una variedad de técnicas e instrumentos para poder hacer una evaluación formativa, ¿sí? Bueno, como les comentaba, pues la evaluación es un proceso de obtener de manera sistemática, continua, donde tengo que recoger la información, interpretarla, hacer un análisis para de ahí hacer una toma de decisión. Y esto, bueno, pues algunos de los autores que lo mencionan, Ayracín en el 2002, ¿sí? ¿Y qué me va a permitir una evaluación de manera sistemática? Bueno, pues me permite la comprensión de la realidad educativa, es decir, parto de un diagnóstico y ese diagnóstico está basado en una necesidad que me lleva a esto, a tener una realidad educativa, ¿sí? Es un proceso sistemático, como ya lo vengo mencionando, porque va de manera continua, es cíclico, y eso pues te permite ir hacia el logro de la mejora de los aprendizajes de quién, pues de nuestros alumnos, que este es el eje rector, ¿no? Además, el tener claridad hacia dónde voy y haber obtenido el logro de una mejora me lleva a una toma de decisión mucho más asertiva, que eso es muy importante, y esto, bueno, pues lo hacemos de manera colectiva. Y su razón es la emisión de un juicio de valor sustentado, es decir, yo tengo que argumentar por qué el alumno obtuvo, por ejemplo, una calificación de un 8, ¿por qué? Tengo que darlo de manera sistemática, tengo que hacerlo de manera continua, ¿sí? Entonces, para eso también debo de tener, pues, mis evidencias. Y como ustedes saben, hay diferentes técnicas y diferentes instrumentos, y a cada técnica e instrumento se mide el aprendizaje a evaluar. Y en este caso, sí, podemos obtener o podemos tener
como parte de una claridad que nuestra técnica en el docente siempre es la observación. Y de ahí surgen diferentes instrumentos. Por ejemplo, la guía de observación, y tenemos ¿qué nos mide una guía de observación? Nos puede medir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores, ¿sí? Entonces, todo eso, pues cuando yo hago mi planificación y teniendo ese aprendizaje esencial, voy a tener ya una realidad de decir, ¿qué quiero? ¿Sí? ¿Qué tipo de instrumento voy a utilizar para poder dar una mejor valoración? En este caso y en esta modalidad virtual, pues realmente estamos haciendo valoraciones, ¿no? Y a esa valoración, bueno, pues qué evidencia. Y para eso está, pues, los diferentes instrumentos. Otro instrumento que ustedes pueden encontrar en el manual es el registro anecdotario, ¿sí? ¿Y qué me mide? También mide conocimientos, mide habilidades y mide actitudes y valores, ¿sí? El diario de clase también nos mide estos aprendizajes a evaluar. El diario de trabajo también. Y cuando yo utilizo una escala de actitudes, lo único que me va a medir son actitudes y valores. Entonces, para nosotros es muy importante tener muy claro, desmembrar ese aprendizaje esencial, decir en qué está centrado ese aprendizaje y sobre de eso ir eligiendo una técnica Maestra o Lili, un instrumento. Sí, perdón. disculpe, ¿podría usted, por favor, proyectar la presentación, maestra? Porque comentan los maestros que no se ha visto, creo, las dos últimas diapositivas. Sí, es que se dejó de presentar, Andy. Sí. Bueno, yo les comentaba, iba en esta parte, pero no sé si haya algún otro comentario anterior. Les decía la importancia de las técnicas, de los instrumentos y lo que se mide con ese instrumento. Y dentro de nuestra planificación, les comentaba, es fundamental tener muy claro qué me dice el aprendizaje esencial o qué me dice el aprendizaje fundamental para poder elegir el instrumento adecuado y con ello hacer una valoración o una evaluación formativa que permita, ¿sí?, tener los elementos. Y también algo muy importante, la evidencia que yo voy a recabar también debe de estar sustentada con un instrumento que me permita ver y no evaluar de manera subjetiva, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, el manual de evaluación pues trae todos estos elementos y les decía, no solamente pensado en las áreas vulnerables, sino ya personas en una escuela regular también lo están operativizando. Bueno, voy a dar entrada al doctor Jorge, que les hablará sobre el manual de técnicas pedagógicas del modelo Concuprice. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes. Realmente, pues es un gusto, un placer enorme compartir con los compañeros de SEBAS y de Misiones. Con mucha satisfacción que en algún momento un servidor tuvo la oportunidad de trabajar en SEBAS allá por la colonia Michoacán, ahí por el Boulevard Hidalgo. Ahí tuvimos la oportunidad de trabajar 2 años en la parte de los SEBAS. Entonces, pues es muy gratificante el poder compartir estos espacios de trabajo. No sé por qué no podemos compartir la pantalla, pero mientras intento resolver esa parte, decirles que estos 3 manuales que se construyeron de manera colaborativa, a la par que se iban armando los ficheros, que se iban armando el resto de las actividades que componen el modelo Concuprice,
resultan pues de un análisis muy complejo, muy completo, y más que convertirse como en una especie de recetario, como una especie de solo caer en una serie de sugerencias, intentan ser más bien un material de algo que un servidor ha trabajado en los últimos 8 años, que denomino el acompañamiento pedagógico. Este acompañamiento pedagógico es el acompañamiento a los maestros, y la idea de los manuales es justamente que nosotros podamos darle a los maestros este acompañamiento, ofrecérselos, particularmente en este caso el Manual de Técnicas Pedagógicas y de Orientaciones Didácticas, que no dejaría de lado el de evaluación, tiene que ver con el hecho de poder acompañar al docente en su planeación y en el desarrollo de su práctica docente. En el particular, en el de técnicas pedagógicas, considerando algunas de ellas para que puedan fortalecer su trabajo en y fuera de los salones. Y esto porque el Manual de Técnicas Pedagógicas está basado en los enfoques más novedosos, en los enfoques que más resaltan en este momento y que nos llevan a la aplicación de métodos basados en el aprendizaje situado, basado en el aprendizaje por proyectos, basado en el aprendizaje por estudio de casos o por el análisis de casos. Y de alguna manera esto le permite, este manual le permite al docente tener a la mano una serie de técnicas pedagógicas, así como la forma de implementarlo, con la única finalidad de que se enriquezca pues prácticamente su trabajo docente, y así de esta forma pues reflejarlo en su práctica docente. Este manual trae algunos componentes teóricos, muy pocos, porque la idea es justamente que ustedes puedan encontrar más herramientas que acompañen su trabajo docente, su práctica. Pero en la parte teórica, bueno, se describe qué es una técnica pedagógica, para qué sirve y cuáles son las teorías que la sustentan. En la siguiente diapositiva, Andy, por favor. En estas diapositivas pueden observar ustedes muy rápidamente, pero también lo encontrarán en el manual, que la técnica pedagógica se define como un procedimiento o una forma, un medio sistematizado que permite la organización y sobre todo particularmente el desarrollo de las actividades para sistematizarlas y que vayan en pos de lograr un objetivo, con la intención de que puedan propiciar que en los estudiantes se logren aprendizajes esperados, pero de forma activa, significativa y colaborativa, de tal forma que puedan a la vez ir desarrollando una serie de habilidades que se vean sobre todo reflejadas en lo que es el trabajo colaborativo, el intercambio de ideas, insisto, recurriendo a estos principios pedagógicos más novedosos que hablan de un aprendizaje más integral, de un aprendizaje más colaborativo, que promueve la integración. Escuchaba yo a la maestra Tony con mucha atención y hablaba pues de estas características que tienen nuestros estudiantes, particularmente en estas modalidades educativas, tanto del SEBA como de misiones, que créanme que no distan mucho de lo que encontramos en las escuelas regulares, en donde encontramos niños con diferentes niveles de aprendizaje, con diferentes habilidades, que aprenden de diferentes formas, que además se desenvuelven en contextos muchas veces altamente complejos. Las teorías que sustentan estas técnicas esencialmente están basadas en el constructivismo social, particularmente en los aportes que hace Lev Vygotsky, y cómo vamos construyendo socialmente el conocimiento, cómo vamos a partir del intercambio de experiencias y a partir de lo que los otros nos dicen, cómo vamos aprendiendo y construyendo cada uno de nosotros nuestro propio aprendizaje. En la siguiente diapositiva lo que observan ustedes es una clasificación de técnicas pedagógicas, es decir, en razón de qué pretende esa técnica pedagógica, justamente en base a eso obedeció la clasificación.
Si lo que quieres es hacer encuadres grupales, si lo que quieres promover es la integración y el conocimiento del grupo, si lo que quieres hacer es comunicar y hacer el trabajo en equipo, promover la discusión, si lo que quieres es favorecer la integración y el conocimiento de grupo, si lo que quieres es que se asuman roles y con ellos se asuman responsabilidades y por ende se construya desde el equipo, o bien incluso si tú estás orientado con estas técnicas a que haya un autoanálisis en el propio joven, en el propio niño o en el propio adulto, que lo lleven a la reflexión sobre su propio desempeño y cómo vinculan esos conocimientos con los que están interactuando, porque en estas pedagogías nuevas se habla de cómo nosotros interactuamos sobre esos conocimientos y esos conocimientos como a su vez sobre nosotros. Y en la siguiente diapositiva se mencionan solamente algunas de esas técnicas pedagógicas de las que les he estado refiriendo: el método de casos, en qué consiste, el método de proyectos, el debate y a dónde nos lleva cada uno de estos. Es decir, en sí, ¿qué es cada una de estas? ¿Cómo se aplicaría? ¿Cómo la podrían utilizar? Y entonces, ¿de qué dependerá su uso? Obviamente que dependerá de la parte que tiene que ver con sus objetivos, con los aprendizajes que están deseando promover. Decía la maestra Tony atinadamente, en este rol del docente que debe ser un mediador, un propiciador, un auspiciador de actividades, un acompañante, donde el alumno debe enfrentarse a todas estas situaciones y a partir de ello construir sus propios aprendizajes. Y ya en las siguientes diapositivas observaremos el manual prácticamente de orientaciones didácticas, y en este manual de orientaciones didácticas, si le damos dos clics, por favor, Andy, veremos que, igual que lo hemos referido en los otros dos, la idea propiamente es que se dé eso, un acompañamiento, aquí particularmente a través de un conjunto de acciones que tienen una intencionalidad pedagógica. Recordemos que el docente es el único que tiene esa posibilidad de darle una intención pedagógica. Si yo tengo nada de tecnología, por decir, solo tengo piedritas y solo tengo palitos donde yo me estoy desempeñando, o si tengo botellas a mi alcance o una hoja de papel, o bien tengo dispositivos móviles, la cuestión es exactamente qué es lo que yo deseo hacer como maestro, qué uso le voy a dar, uso pedagógico le voy a dar a estos materiales. Y entonces yo puedo, con una hoja simple de cuaderno, con esa hoja puedo promover el aprendizaje del español, particularmente la expresión oral. Si yo le digo a los niños o a los jóvenes o a los adultos que teniendo una hoja, a esa hoja le voy a hacer un doblez pequeñito, y cuando le diga que haga ese doblez pequeñito, me va a decir cómo comenzó su día, y luego se la paso al que sigue y le hace otro doblez, y entonces va a continuar la historia de lo que a él le sucedió ese día, pero a partir de donde la dejó el compañero, y así sucesivamente, de tal manera que lo que se está promoviendo es la expresión oral, el conocimiento de los entornos y de las experiencias que tienen los participantes. Y fíjense de ahí cómo con la misma hojita, si esa es mi intención pedagógica, yo lo puedo llevar a que despliegue la hoja, es decir, que la abra, y ustedes podrán observar que han quedado divisiones en la hoja. Y entonces puedo trabajar, por ejemplo, fracciones. Si yo le digo que la hoja quedó dividida en 12, ¿cómo le podría llamar a cada parte? Es un doceavo. Y si tomara 3 partecitas de las dobladas, pues serían 3 doceavos. En fin, la idea es que de una forma clara y explícita se pueda favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje. Esencialmente estas orientaciones están centradas en el constructivismo y que se establecen 2 condiciones imprescindibles. Una, tiene que haber la disposición del sujeto a aprender. Quien no quiere aprender, obviamente tendremos muchas dificultades para promover esa parte. Y las actividades que se realicen tanto en el salón, y para mí las más importantes que se realicen fuera del salón, sean esencialmente significativas. ¿Y cómo podemos lograr que sean esencialmente significativas? Solamente cuando tienen que ver propiamente
con la vida misma de los sujetos, con el trabajo que hacen, con la relación que tienen en el entorno donde se desempeñan. Luego podrán ustedes observar en la siguiente diapositiva qué son las orientaciones didácticas. Pues son procedimientos, pueden incluir varias técnicas, persiguen un propósito determinado, son más que los hábitos de estudio, pueden ser abiertas, pueden ser encubiertas, son instrumentos de hecho socioculturales que permiten ustedes de alguna manera conjuntar. Andy, si le das a la siguiente diapositiva para que los compañeros puedan observar lo que es una orientación didáctica. Ya ven como ahorita, ¿no? La tecnología es así medio compleja y depende mucho de lo que hagamos unos y otros. Ahí está rápidamente qué son las orientaciones didácticas. Si le damos a la siguiente, ¿no? Las orientaciones didácticas permiten desarrollar pues las diferentes modalidades de trabajo, ya sea si quiero hacer una actividad muy puntual, si quiero hacer una actividad que sea recurrente, que se esté dando constantemente, o bien hacer un proyecto didáctico, o bien incluso favorecer diferentes situaciones didácticas muy específicas como lo que les platicaba con la hoja. Es decir, muchos maestros a veces hoy piensan que la tecnología se refiere únicamente al uso de computadoras y dispositivos móviles, pero la tecnología es la misma botella de agua, y con la misma botella de agua yo puedo trabajar a partir del contenido de la misma. Siempre será importante que la intencionalidad pedagógica que el maestro le dé al uso de esta botella. Aquí, por ejemplo, yo podría trabajar, insisto, mitades, podría trabajar el origen del plástico, podría trabajar en química qué componentes o qué aleaciones se hacen para integrar este plástico, si este plástico es puede ser reutilizable, entonces si contribuye a la ecología, o a partir de aquí podría, sobre el tipo de la letra que tiene aquí, o podría decirle a los jóvenes que describieran cada uno la botella, y les aseguro que se observarían o escucharíamos diferentes concepciones sobre cada uno de estos partes. Y en la última diapositiva que tengo para mostrarles, les exponemos que hay 3 modalidades o ejercicios para organizar el trabajo en el aula, recordando, insisto, que el trabajo en el aula es propiamente el trabajo que hoy no estamos pudiendo realizar físicamente, pero que podemos hacerlo a través, como por ejemplo, de estos espacios de interacción, porque estos espacios de interacción son lo mismo que en el salón de clases. Es decir, permiten el intercambio de ideas, permiten el intercambio de experiencias, de la información que yo encontré, y lo que yo construí ayuda a que otros construyan su propio conocimiento, claro, cada uno adaptado a su forma, a su manera, a sus habilidades y a sus estilos propios de aprender. Entonces, aquí hay 3 modalidades de ejercicios. En el manual podrán encontrar proyectos, talleres, actividades basadas en el juego, en fin. Todos aquellos que trabajamos junto a la doctora Rosa Irene, captamos desde un principio la idea de cómo poder ir reflejando en el modelo Concuprice las intenciones que tenía la Secretaría de Educación de Guanajuato, de poderles brindar estos materiales que obviamente les ayudaran, les facilitaran, pero insisto, sobre todo que les acompañaran pedagógicamente en su trabajo, que tengan recursos de dónde hacerse, de dónde asirse para mejorar la propia práctica docente. A veces tenemos conocimiento sobre los temas, tenemos ganas de promover las cosas, tenemos iniciativa para promover algunas actividades, pero cuando ya las encontramos en los manuales con un sentido más pedagógico, basado en los aportes más novedosos de la teoría, integrados todos en sí para que puedan ser utilizados con los ficheros y estos a su vez con las planeaciones, yo creo que este es el gran acierto que ha tenido la Secretaría de Educación y el equipo que atinadamente coordinó la doctora Rosa Irene para llevar a cabo este trabajo. Y los beneficiarios directos son ustedes, y los indirectos
acaban siendo los niños, los jóvenes y los adultos con los que nos toca trabajar cada día. De mi parte, les agradezco mucho su atención. Insisto, es un placer trabajar siempre con las compañeras maestras y maestros, y particularmente, aunque como lo oyeron en mi currículum, durante muchos años fui un maestro de educación especial. En algún momento de mi vida me crucé con el trabajo en los CEBAS, y realmente que son experiencias muy significativas, dadas las condiciones a veces en las que nos toca desempeñar nuestro trabajo. Gracias. No sé, Andy, que proceda. Creo que había un espacio para preguntas. Sí, muchas gracias, maestro, doctor Jorge. Sí, había un espacio para las preguntas, pero sucede que no hay ninguna pregunta en específico. Entonces, vamos a dar paso al cierre de la capacitación, no sin antes darle las gracias a usted, doctor Jorge Antonio Alfaro Rivera, a la doctora Liliana García Pacheco y por último a la maestra María Antonieta Guadalupe Beltrán, ustedes como invitados en esta capacitación. Mil gracias por haber participado. Entonces, maestros, continuemos ya pues con la finalización. Por último, vamos a escuchar a la directora general de Educación Básica, la maestra Esmeralda Imelda Barquera Arteaga, quien nos va a dar unas palabras de despedida. Adelante, maestra, por favor. Buenas noches. Sí, muchas gracias, Mónica. Pues agradecerles a todas las maestras y maestros de CEBAS y Misiones Culturales que participaron en este curso del modelo de concreción curricular de primaria y secundaria con CUPRICE. Comentarles que estamos muy agradecidos y les reconocemos el trabajo que estuvieron realizando en estas semanas, en donde sabemos ya de por sí la doble jornada en la que la mayoría trabaja, y aún así con mucho entusiasmo, con mucha entrega y con mucho profesionalismo estuvieron haciendo sus actividades, estuvieron al pendiente de los conversatorios, y por lo tanto pues no me queda más que agradecerles y reconocerles ese profesionalismo. Comentarles también que hemos estado muy al pendientes de todo lo que ustedes nos han comentado con respecto a la problemática que enfrentan en sus centros de trabajo para poder prestar el servicio educativo, de aquellas cosas que ustedes ya desde este momento están señalando como que se tienen que hacer para que podamos hacer realidad la implementación del modelo. Y por lo mismo hemos estado en estos días y estaremos en este mes concretando este diagnóstico que nos permita avanzar de la mano con ustedes en ir construyendo esta ruta que haga posible la implementación del modelo. Por lo tanto, esta capacitación pues se convierte en realidad un arranque del trabajo que está por venir y del que queremos que sea de la mano con ustedes, conociendo sus realidades, conociendo también cómo lo que ustedes van viendo sobre el modelo, y vamos construyendo esa factibilidad de manera conjunta. Sabemos de las situaciones materiales, físicas, laborales por las que se pasan en estos servicios, y por lo tanto, pues obviamente nos tenemos que aplicar en ese sentido. No me resta más que felicitarlos por esta oportunidad que se dieron y agradecerles, como les decía nuevamente, ese empeño. Nos vamos a estar viendo en otros contextos para precisamente esto que les comentaba de ir avanzando en la implementación. Se acercan ya digamos, las fiestas navideñas, ya con un merecido descanso que ustedes y nosotros nos merecemos. Sabemos que ha sido en esta circunstancia muy pesado, y en el caso de ustedes también poder tener ese contacto con la población que se encuentra en situación de rezago, y sin embargo creo que se ha hecho de muy buena manera, y estaremos como siempre para ustedes, maestros. Desearles unas felices fiestas navideñas y obviamente un año nuevo, si ya no tenemos oportunidad
de estar en contacto por este medio durante este año, pues desearles lo mejor para ustedes y sus familias, que sigan bien y saben que les mando un fuerte abrazo, los queremos mucho y muchas gracias y pues el éxito que tuvieron en este curso es para todos, para las niñas y los niños que son los que más nos necesitan. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias maestra Esmeralda por sus palabras. Ahora finalmente vamos a escuchar, maestros, a la doctora Rosa Irene Sepúlveda Arriaga. Ella, bueno, como ustedes lo saben y lo conocen, es la directora general del Instituto Especializado en Diseño y Evaluación Curricular y es la tutora encargada de la capacitación de Concuprice. Doctora Rosa Irene, adelante, por favor. Pues nuevamente, buenas noches a todos. Creo que el internet no nos ha sido como muy benéfico esta noche. Hemos tenido como muchas variantes de la banda, pero vamos cerrando, maestros. Agradecerle mucho a la maestra Esmeralda, nuestra directora general de Educación Básica, a la maestra Abelina, directora de Desarrollo Profesional Docente, a la maestra Ana Isabel, que siempre estuvo con nosotros de la mano, directora de Gestión y Supervisión Escolar, y bueno, al maestro Alejandro, director de Inclusión Educativa, que han estado con nosotros apoyándonos y dándonos soporte, pero sobre todo a todos ustedes, maestros. Yo quiero agradecerles profundamente su participación y decirles que he aprendido mucho con ustedes, que ha sido así como ustedes, ha sido un trabajo pesado también para mí, ha sido un trabajo arduo, pero he estado muy contenta en acompañarlos y en cerrar este ciclo de este proceso. Después del cierre de la maestra Esmeralda, que realmente es el cierre de la capacitación, y con la autorización pues de nuestras autoridades educativas, les manifiesto, maestros, que la plataforma va a quedar abierta hasta el próximo viernes a las 11:59 de la noche. Por lo tanto, ustedes tienen tiempo, los que están por ahí un poquito rezagados, de que se pongan al corriente y puedan descargar su constancia de estas 40 horas de mucho trabajo y de valor curricular, maestros, que bien merecidas. Por lo tanto, démonos a la distancia un fuerte aplauso y agradecerles a todos y cada uno su esfuerzo, su dedicación, y que no cese ahí, que vaya más allá, maestros, para que podamos encontrar un mayor logro para quien más lo necesita, que son para sus estudiantes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.